El actual conservadurismo reaccionario nos ha regalado personajes como Donald Trump o Bolsonaro, y Chile ya ha sacado su propia versión. Hoy vamos a desmembrar a un político que ha ganado fama tanto por su ejército de bots y por sus polémicas atrocidades que los medios han atenuado con el disfraz de pensamiento diferente que hay que respetar. Quien un día dijo que si Pinochet estuviera vivo votaría por él, quien propone perseguir a supuestos radicales de izquierda para enjuiciarlo y encarcelarlo y hacer una zanja contra inmigrantes. Hablamos de uno de los fascistas más famosos de Chile, Here José Antonio Kast Rist. Es 1945 y Alemania era derrotada en la Segunda Guerra Mundial, y el joven Mikkel Kast Schindler, quien había servido en el ejército de Hitler y llegó a ser oficial viviendo los disparos de la artillería en el frente ruso, también había sido derrotado. Fue sorprendido en Italia cuando arribó el ejército aliado. Tuvo que entregarse a los gringos. Estando prisionero en 1945, se escapó saltando de un segundo piso. Caminó varios días hasta llegar a su pueblo en Alemania. Conoció a Olga Rist, se casaron y tuvieron a Mikkel y Bárbara Kast. Como les tocó vivir la posguerra y en el país derrotado, decidieron transformarse en migrantes. Argentina y Chile fueron países donde llegaron muchos refugiados y refugiadas del ejército nazi, y Mikkel Kast llegó en 1950. Se hizo de una parcela en Paine y puso un negocio de huevos, hasta que la gripe aviar hizo lo suyo. Pero entonces comenzó a pintar gallinas. Sí, lo que oíste, pintar gallinas de muchos colores, para venderlas como regalos de Pascua. Y sí, en alguna dimensión del mundo gente compró muchas. Así que Mikkel, aburrido de torturar gallinas, optó por el rubro de triturar cerditos para hacerlos embutidos. En 1962 la pareja abrió el primer Bavaria. Vendían estos embutidos y sándwiches de lomito, llegaron a tener 10 hijos que heredarán la empresa y en gran medida su forma de pensar. La pareja forjó amistades con gente influyente, no solo a nivel empresarial y político, sino también religioso, con los sacerdotes del movimiento apostólico alemán de Schoenstatt, fundado por el sacerdote José Kintinich, que de hecho había sido prisionero por los nazis. De algún modo, esta fe se volvió muy importante para la familia Kast. El mayor de sus hijos era Mikkel Kast, o Miguel Kast, era este de la fotito. Le salió negociante y quiso ser empresario. Estudió en la Universidad Católica. Llegó cargado de los traumas de su padre, quien vistiendo el uniforme nazi y habiendo peleado contra los soviéticos, vivió contando sobre lo despreciable del comunismo. Y claro, todo era comunismo, el mínimo problema, comunismo. Olga, no me gusta esta sopa, está muy comunista. El punto es que Miguel Kast comenzó a trabajar para el Partido Demócrata Cristiano. Esto por el miedo al posible triunfo del socialista Salvador Allende en las presidenciales. Pero pronto se enojó con el partido porque llevaron a cabo un intento de reforma agraria que iba a permitir expropiar algunos fondos, limitando la posesión de tierras por familia. Muy enojado, fue uno de los que en la Universidad Católica se fue de la mano con Jaime Guzmán y se adhirió a las ideas del gremialismo. Después se ganó una beca para estudiar en la Universidad de Chicago y ¡zam!, volvió como uno de los famosos Chicago Boys. Se abrieron paso entre tanques y metralletas en plena dictadura. El grupito de amigos de Chicago se convocaron para repartirse cargos para aplicar el programa económico neoliberal que habían aprendido con Milton Friedman. La silla de la Oficina de Planificación Nacional, o de Plan, esperaba al primogénito de los Kast, arriba de una montaña de cadáveres. Ellos son justamente quienes importaron el modelo neoliberal que debemos sepultar. Miguel Kast, ya inserto en la política pinochetista, reemplazó a José Piñera, hermano del esperpento presidente, en el rol de ministro del Trabajo. Al mismo tiempo pudo comprar tierras y plantar pinos en Chanco, cerca de Cauquenes. Compraba fundos, plantaba monocultivos y vendía. Hasta 1.500 hectáreas al año fueron repletadas de pinos, aprovechando que el régimen daba bonificaciones para incentivar el negocio forestal y con ello contribuir al desastre ambiental que hoy mantiene zonas de sacrificio. En 1983, el primogénito del Ku Klux Klan sufrió cáncer y murió un 18 de septiembre, no sin antes haber contribuido a la precarización de la población más vulnerable y haber llevado a su propia familia al poder político. Su hijo, Felipe Kast Sommerhoff, militó en el partido de ultraderecha UDI, pero después formó Evópoli, Evolución Política, que promulga el liberalismo, conservadurismo, individualismo y claramente el anticomunismo.
El nazi y su esposa tuvieron muchos más hijos e hijas, pero no nos interesan tanto, así que solo por mencionarles, está Hans Kast, que se hizo sacerdote y fue amigo y asesor del sacerdote violador Fernando Karadima, quien fue el ícono de los abusos sexuales y el clasismo de la iglesia, y murió en una residencia sin condena efectiva a nivel de prisión, como es común en Chile con violadores y criminales cuando son ricos. Y el último de los hijos es José Kast, nacido en 1966. José Antonio Kast es algo así como meter en una licuadora a Bolsonaro, Milei y Trump, pero con más horas en el Twitter y criado entre fotos de su papá con uniforme nazi. Como buen niño descendiente de alemanes, estudió en el Colegio Alemán de Santiago y luego estudió Derecho en la Universidad Católica de Chile. ¿Por qué siempre que hablo de fascistas y neoliberales aparece esa facultad de esta universidad? El hombre no quiso ser menos que su hermano, quien ya se codiaba con los altos jerarcas de la dictadura pinochetista, así que formó parte del centro de alumnos de Derecho de su universidad y también fue parte de los jóvenes que se sentaban en las piernas del facho nerd Jaime Guzmán. Entre esas tertulias en el ambiente gremialista en el campus, Guzmán lo seduce para que milite en su partido, la Unión Demócrata Independiente. El autor de frases como "la madre debe tener al hijo sea producto de una violación, aunque tenerlo derive su muerte", influyó muchísimo en el pensamiento ultraconservador de Kast. Así que, imagínate, en 1991, cuando él egresaba de Derecho, Guzmán era justiciado con un arma de fuego. Así que Kast se enojó mucho, pues si bien celebraban cada asesinato de miles de personas en dictadura, cuando les mataron a uno, lo condenaron incesantemente. Aunque, ¿cómo era la frase esa que siempre dicen los defensores de la dictadura? Ah, sí, algo como que había que dejar los resentimientos y aprender a perdonar, que el pasado debe quedarse en el pasado, que estábamos en guerra y que seguro que él algo malo andaba haciendo. Nuestro fascista personaje debutó en 1996 como concejal de la comuna de Buin y más adelante como diputado. Todo esto siendo militante del partido UDI, en el cual postuló como su presidente en 2008 y 2010, pero le ganó el cargo Juan Antonio Coloma. En 2016 lo querían expulsar de la UDI, pero terminó renunciando. Entonces, al año siguiente inscribe su candidatura presidencial como facho independiente. Alcanzó notoriedad por sus discursos nacionalistas, ultraconservadores, misóginos, homófobos, etc. Resultado de esa elección, asumió el delincuente Piñera como presidente. En 2018, el paladín del fascismo funda el movimiento Acción Republicana, que ya en 2020 se legaliza en el Partido Republicano, ubicado en la ultraderecha, de carácter conservador, nacionalista, populista y pinochetista. Son de los que creen que Piñera está más a la izquierda que a la derecha, pero sabrás que Kast en 2021 inscribió su candidatura con su partido en la coalición llamada Frente Social Cristiano, compartido con el Partido Conservador Cristiano, que son evangélicos. Religión en la que el fascista encuentra a varios adherentes, que comparten su discurso anticomunista, antifeminista, anti-LGTBIQ+, etc. La familia Kast ofreció desde un principio su respaldo a la dictadura, desde el patriarca nazi hasta sus hijos y nietos. Es algo que las familias de 70 campesinos y obreros de Paine lo saben mejor que nadie, pues el apellido Kast se lee en los archivos judiciales en esta causa de 70 personas asesinadas en ese lugar. Responsabilidad compartida, tanto por militares y civiles en los primeros días del golpe de Estado en 1973. Un ejemplo es Pedro Vargas, que en ese tiempo tenía 23 años y militaba en el MIR, el movimiento de izquierda revolucionario. Había trabajado en Bavaria, la empresa de la familia Kast, y el 11 de septiembre se presentó en la subcomisaría en donde le dijeron que todo estaba bien con él, pero el día 13, mientras hacía fila para comprar el pan, es arrastrado a un auto. Mientras tanto, Christian Kast, hermano del fascista candidato, iba a celebrar el golpe de Estado con los pacos. Les llevó salchichas y otros productos de Bavaria en esas celebraciones que se hacían en la comisaría. Fueron vistos por última vez la mayoría de esas 70 personas, quienes iban rapadas. Se les llevó a un camión militar y jamás se les volvió a ver. Christian Kast, habiendo conocido a Pedro ya que trabajó para su familia, jamás dijo nada. Lo cierto es que en el caso de los 70 desaparecidos de Paine, se contó con la complicidad y apoyo material de civiles, dueños de camiones y otros que pusieron a su disposición sus vehículos para literalmente cazar a personas.
La familia Kast está vinculada a la participación como civiles en estos hechos en calidad de cómplices. Esto no impidió que los hermanitos Kast se la pasaran presumiendo de su colaboración fiel a la cacería de los delincuentes marxistas, discurso que el candidato fascista mantiene hasta hoy. Este personaje viene a remover los límites de lo que se debe tolerar en política institucional. Sostiene una defensa al modelo neoliberal impulsado por su hermano Miguel en dictadura. Admira profundamente la obra de Pinochet, justificando los miles de asesinatos y desapariciones en función de un supuesto progreso económico que solo rigió para las clases ya enriquecidas, intensificando la miseria en las clases oprimidas. Kast considera héroes a los criminales de la dictadura, muchos de los que hoy están en Punta Peuco, una suerte de cárcel especial para violadores de derechos humanos de ese tiempo. No es de sorprender su propuesta de indultar a dichos asesinos, a quienes suele visitar amistosamente. No es de sorprender su propuesta para el adoctrinamiento escolar en los valores tradicionales cristianos y patrióticos, acompañado de un apagón cultural y artístico, al menos en materia de fondos en estas instituciones, y una persecución al arte callejero. No es de sorprender que proponga mayor represión y libertad de acción a militares y pacos lacayos en Wallmapu bajo el discurso de la paz, entendida como sometimiento, sin derecho a rebelión. Tampoco es de sorprender que proponga que en su gobierno Chile abandonaría instancias internacionales como las de los derechos humanos, dejando así un claro mensaje sobre sus intenciones para derribar a la oposición ideológica. El movimiento que se abandera por Kast reivindica el pinochetismo, justifica violaciones, tortura y crímenes cometidos por quienes llaman héroes. Kast ha declarado que defiende con orgullo la obra de Pinochet y se mantiene crítico hacia lo que llama una derecha blanda, que ha intentado desligarse de la imagen del dictador. Si bien en secreto, le rezan cada noche. Se comprometió a indultar a estos superhéroes de la tortura, la violación con perros y el electroshock en los genitales. José Kast, como todo buen nostálgico del pinochetismo, también promueve en su programa de gobierno resucitar el famoso Plan Cóndor, muy famoso en la época de dictaduras en Abya-Yala. Plan que buscaba exterminar a militantes y cercanas a la izquierda por medio de la persecución, vigilancia, prisión, tortura, violación y muerte. La versión 2.0 de este plan en su programa se llama Coordinación Internacional Antirradicales de Izquierda. Propone coordinarse con otros países de la región para identificar, perseguir, enjuiciar y encarcelar a supuestos agitadores radicalizados. Con esto, propone que él mismo podría restringir el derecho a reunión, revisar documentos personales, arrestar a personas en sus casas o en centros de detención secretos e intervenir tu teléfono. Porque como si no hubieran recibido suficiente respaldo político, económico y judicial, el fascista también busca destinar parte importante de tu propio dinero para aumentar las pensiones del ejército y de los pacos, quienes se jubilan mucho antes que una profesora o que un jornalero, quienes afiliados al sistema de AFP, que él promueve completamente, no logran percibir ni la mitad de las pensiones que les pertenecen tras todos sus años de explotación. Con tu mismo dinero podría pagar por equipamientos y reclutamientos de civiles en las Fuerzas Armadas y pagar a personas que delaten a otras, un deseo que su familia debió sentir mientras colaboraba con los militares persiguiendo a personas en Paine. En torno a la lucha de resistencia y descolonización mapuche, entendida por el fascista como terrorismo y delincuencia, busca salirse del convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, instrumento internacional que pretende, sin mucho éxito, garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Su excusa es que aquello limita el progreso, entendido como hacer mierda a la naturaleza y los territorios mapuche con hidroeléctricas, embalses y forestales, y como aquello genera una mayor resistencia y defensa por parte del pueblo mapuche que se mantiene en la lucha, busca agudizar la militarización y represión en la zona. Y este hijo de nazi promueve la idea de un verdadero mapuche, de carácter sumiso y obediente a la autoridad colonial, versus los terroristas, que mantienen un estado de conflicto y por ende, en nombre de la paz colonial, nos asegura más disparos y allanamientos en las comunidades. El progresismo y los partidos de izquierda que han usado a las presas y presos de la revuelta para pedir votos, hoy utilizan el terror al fascismo para ganar elecciones. Pero una vez en el poder, les resulta más beneficioso pactar con fascistas en lugar de enfrentarlos, como cuando le salvaron el culo a Piñera. Ahora los vemos en televisión con el disfraz de antifascista, y solo es para las elecciones, ténganlo claro. Cada grupo busca adormecer la lucha a beneficio de su proyecto de gobierno. Ojo, el ascenso de este zángano no brotó de la nada.
En la extensión de los discursos, esto es delincuencia. No, no es la forma que promovieron los medios de comunicación y los mismos que ahora se las dan de antifascista desde un pasillo del Parlamento. Se caricaturizó a un chivo expiatorio, apuntado en los matinales y en las noticias. Se llenan la boca hablando de delincuencia y vandalismo cuando ellos mismos han robado a manos llenas y están con la mierda hasta el cuello de corrupción e impunidad. Aparecen los que creen que los problemas de la sociedad se van a resolver aislando, encarcelando y matando sin profundizar en los problemas, porque saben exactamente que el problema es exactamente lo que los mantiene en la zona de privilegios. En el fascismo se ensalza la imagen de un líder carismático que se ofrece a exterminar a quienes supuestamente producen el problema, a la vez que enarbolan el patriotismo y el nacionalismo. Pero no pasa nada. Para la democracia esto no es un peligro, pues mientras no toque los intereses económicos de las élites, todo está bien. Se disimula con el discurso de la libre expresión, y con ese disfraz es que los medios de comunicación le entregan pantalla desde una neutralidad cómplice. Y es que existe una diferencia entre darle la mano en un programa de televisión, brindarle el espacio para que haga su campaña, versus presentarlo como el fascista que es, exponerlo críticamente, sin eufemismos, pues no debemos olvidar esta cara ni el proyecto que representa. Es deber de cada una y cada uno destruir todo avance del fascismo, saber reconocerlo, lo que no significa santificar a quienes anestesiaron la revuelta y ahora dicen que te vienen a salvar del fascismo. Esto va más allá de algo cada 4 años. Esto es un movimiento que se ha articulado en varios espacios. Mirar para el lado, omitir su existencia, no hará que desaparezcan. Podría darle el espacio necesario para expandirse con calma. Pero difundir sus propuestas sin esclarecer la brutalidad de esta es lanzar un papel con caca a la calle sin hacerse cargo de la montaña que se acumula. Al fascismo no se le discute ni se le disputa, se le destruye ante el mínimo avance.